Ya son las 11:08. Saludos, buenos días, gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar a este maravilloso pueblo dominicano que siempre se mantiene en la sintonía con nosotros a través de los 101.3 de la Z y todas sus frecuencias compartidas. Canal 110 de Claro, 79 de Win y las diversas plataformas digitales de la Z101. Hoy es martes 1 de abril, año 2025. Buenos días al doctor Víctor Calderón. Muy buenos días, Roberto, muy buenos días a nuestro querido Rafael Cisneros, a nuestra querida invitada. Buenos días. Que está con nosotros. A nuestro amado público que como siempre nos sigue aquí en la receta médica de la Z, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y qué bueno que se mantiene en sintonía con nosotros acá para poder mantenerse actualizado en todo lo que tiene que ver con salud. Y decir, Roberto, que ya estamos en abril. Así es. Que el año va un poquito rapidito. Cuarto mes. Y que ya comenzó el calorcito y las lluvias. Así que tenemos que andar con nuestros paraguas, tenemos que tener mucho cuidadito ya con nuestros maceteros, con el cuidado de las aguas aposadas y la crianza de mosquitos, porque ya comenzaron los mosquitos a reproducirse de manera especial. Así que cuidadito a la ciudadanía en sus hogares, porque sabemos que esos pequeños vectores son los responsables de transmitir enfermedades que muchas de ellas son mortales. Buenos días, doctor Rafael Cisneros. Muy buenos días a toda la materia prima de nuestro programa, que es nuestro público, que siempre están en sintonía con la receta médica de la Z, que se transmite aquí a través de la inmensa Z101. Hoy, ya comenzando el cuarto mes del año, ¿verdad? Se ha ido rápido el año, Víctor. Sí. Pues ya con cosas nuevas y cosas muy motivadoras, como lo es el tema que tenemos en la mañana del día de hoy. Un tema del cual se habla poco, medicina, y que va a ser esperamos que sea del deleite, de agrado de todo nuestro público. Miren, la medicina sigue avanzando y con ella también avanza la humanidad. Yo hacía una reflexión con unos estudiantes esta semana y les decía que dentro de muy poco tiempo, quizás 3 décadas, el ser humano vivirá más y vivirá con mejor calidad de vida, porque ver cómo la ciencia avanza, cómo se colocan injertos de cerdos en el hombre, ver cómo con órganos artificiales, corazón artificial, válvulas cardíacas, pues la vida del ser humano se prolonga. Y esas son de las cosas que gracias a la ciencia, primero a Dios, que le da el poder y la ciencia al hombre, y al avance, pues el hombre vivirá cada vez más. Pero hay un tema del cual hablaremos hoy, que es de los cuidados paliativos y ya la postrimería de los años de los adultos. Y veamos ya cuando el tema se desarrolle lo que tenemos para ustedes en el día de hoy. Bueno, vamos a aprovechar y presentar a nuestra invitada antes de nuestra primera pausa, doctor Víctor, doctor Rafael Cisneros. Sí, como decía nuestro querido compañero Rafael Cisneros, esto es un tema, es poco común hablar sobre este tema. Así es. En los medios, pero es muy importante, porque lamentablemente todos nosotros, yo por ejemplo he pasado con mis padres, ¿verdad?, momentos difíciles de sus últimos, yo diría, días sobre la faz de la tierra, y a veces uno no sabe cómo manejar esos casos difíciles. Y quizá en este momento hay algunas de las personas que nos están sintonizando que podrán tener una situación de este tipo. Y qué bueno tener a la doctora Ángela Marmolejo con nosotros, quien es un doctor en medicina egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es nutrióloga clínica, excelente doctora egresada de INTEC. Además es anestesióloga egresada del Hospital Salvador Gautier. Es especialista en el dolor y cuidados paliativos en Brasil, hizo esta especialidad. Sí. Excelente, y es máster actual de cuidados intensivos paliativos. Doctora, usted es joven, pero tiene muchas especialidades. Y sobre todo, qué bien que usted se relaciona con este tipo de un dolor y de una situación donde muchas veces ya no pensamos en la enfermedad, sino que pensamos en el paciente.
en esas últimas horas de vida del paciente, de día, cómo nosotros darle una calidad de vida de manera tal que pueda irse en paz, sin dolor, porque nosotros solo pensamos en el paciente, pero tenemos que pensar en los familiares, en ese entorno, que sufren más que el paciente, porque muchas veces ellos lo hacen ya de una manera, a medida que están medicados, pues no sienten ni padecen, ni tienen ese tipo de razón de lo que está sucediendo en su alrededor. Así que sea usted muy bienvenida aquí a la Receta Médica de la Z, doctora, y para nosotros es un gran honor tenerla con nosotros acá. Buenos días, muchísimas gracias. El honor es mío de compartir este espacio con ustedes y de continuar concientizando a la población dominicana. Usted sabe que, doctora, para nosotros, cuando usted nos dice del tema cuidados paliativos y fin de vida, como somos especialistas del área de la salud, lo entendemos. Claro. Pero el público que está escuchando se preguntaría qué significa, cómo se come eso, cuidado paliativo y fin de vida, qué encierra ese tema. ¿Cuál es elemento que le pueda gustar? Yo le voy a agregar, doctora, porque usted recuerda en Estados Unidos el famoso Doctor Muerte. Sí. Que ese hombre se hizo famoso porque se buscaba para ese tipo de personas que estaban en esas condiciones, él lo inyectaba y lo mandaba ya para el otro mundo, ¿no? Entonces es importante dar a entender en qué consiste este tipo de manejo a estos pacientes. Sí. Así es, ese era el doctor Muerte. Los cuidados paliativos son una especialidad médica que trata a todos los pacientes que tienen enfermedades potencialmente mortales, graves y que no tienen cura. Es un enfoque holístico integral en calidad de vida para el paciente, la familia y el cuidador. Digamos, escúchame, que es un paciente en estado terminal de una enfermedad de lo que se le dice catastrófica. No, es todo paciente que tiene una enfermedad que eventualmente puede complicar su estado de salud y llevar a una muerte más temprana que una enfermedad habitual. Por ejemplo, enfermedades como el cáncer, el VIH, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria, Alzheimer, demencia. Entonces, no debe esperarse la muerte reciente o la muerte próxima del paciente. Un paciente puede durar años en un programa de cuidados paliativos. ¿Cuál es el objetivo? Calidad de vida. Es enfoque en que el paciente con una enfermedad que no tiene cura, pues entonces nosotros podemos siempre paliar, ¿no? Acompañar, tener presencia, calidad, amor a ese paciente. Entonces, estas enfermedades, cuando lamentablemente no tienen cura, sin importar el tratamiento que reciban, son pacientes, son personas, ya inclusive no siguen siendo pacientes para nosotros. Son personas, son un cuerpo con una historia, con una cantidad de síntomas a la que tenemos que darle las atenciones para que todo el tiempo que le quede, aún teniendo tratamiento para la enfermedad, porque es importante que las personas sepan que un paciente en paliativo sigue, por ejemplo, en quimio, en radio, se opera, o si es una insuficiencia renal, sigue en diálisis, pero los manejos de los síntomas, el apoyo emocional, el apoyo espiritual se mantiene. Son enfermedades difíciles, son enfermedades dolorosas que inclusive pueden producir ansiedad, depresión, no solo para el paciente, sino para la familia y el cuidador. Entonces somos aquel personal médico que nunca abandona. Entonces ya cuando ese paciente, cuando su especialista de base le dice, mira, ya no podemos continuar con tratamiento curativo, entonces paliativo sí se queda solo en la fase terminal de la enfermedad y entonces ahí inicia otra cosa. Los cuidados de fin de vida se definen a 1 año de pronóstico de vida por predicción clínica del paciente y escalas, y luego, que es donde los paliativos tienen mayor auge, porque ahí sí definitivamente nos quedamos nosotros, es otro tipo de cuidados, que son los cuidados de últimos días de vida. Y eso es otra tiene cosa dos facetas, total. Doctor. Una faceta que es multifactorial y multidisciplinario, donde usted trabaja con otras especialidades, porque una persona, por ejemplo, con un cáncer necesita de un médico que le dé su quimioterapia. Entonces, eso es importantísimo. Entonces llega un punto donde ya el paciente, muchas veces esos médicos dicen, bueno, ya nosotros no podemos más. Entonces usted se queda solo en esa etapa.
de darle ya la calidad de vida final y del aliento de vida, sobre todo el cuidado de los familiares también y el cuidador, así es. Pero hay un detalle, Solo para que usted lo responda ahí. En la pirámide de atención de un paciente así, para que el público sepa, es multidisciplinario, como dice Víctor. Entonces, en la pirámide, ¿quién estaría en la cúspide? ¿Quién toma el mando? Porque usted tiene una arista que es nutricional para manejo de esos pacientes. Sí. Tiene la parte de apoyo emocional, psicológico que tienen que tener esos pacientes. Tienen manejo de terapia del dolor para esos pacientes. Entonces, en ese andamiaje estructural, ¿dónde encaja? ¿Quién lleva el mando, el control? La base de la pirámide es el paciente. El paciente es quien determina el tipo de atención que va a recibir en cada momento. En base a su diagnóstico. En base a lo que siente. Porque eventualmente, si el paciente está en unas atenciones paliativas, o sea, el paciente sabe que se está tratando de manejar todos sus síntomas, porque dentro de todo lo más importante, una de las cosas que yo valoro más de paliativos es la forma de comunicarnos. Se conversa con el paciente, se le explica todo, se le explican todos los pasos y se instruye a que el paciente sea quien avance las próximas consultas. Por ejemplo, se le deja la carta abierta, donde eventualmente, si él necesita atención psicológica inmediata, busca primero psicología. Si en algún momento su necesidad es nutrición, sigue con nutrición. Y si no tiene dolor, simplemente no ve, por ejemplo, al paliativista. O no tiene náuseas, vómitos, porque un paciente puede pasar 4 meses sin dolor, pero con una importante depresión o una ansiedad. Y ahí quien entra y quien no puede dejar a ese paciente a un lado sería psicología. Pero probablemente si el paciente tiene un pronóstico clínico de vida mayor a 3 meses y está en caquexia, anorexia, ahí es nutrición quien tiene que mandar. Entonces es como un mano a mano. Y puede ser ambulatorio. Lo primero que usted es ambulatorio siempre. Lo primero que usted planteaba a propósito de la pirámide es una especie de entrada como de psicoeducación al paciente, para esa parte de la concienciación para que del paciente. Y a la familia, ¿no? Y de la familia. Doctora, cuando el paciente es un paciente pediátrico, ¿hay paliativistas pediátricos? Es así. Los cuidados paliativos pueden ser en todas las edades, inclusive inician en periodo neonatal. Por ejemplo, cuando existe alguna madre que tiene algún problema, algún fallecimiento, porque paliativos también trata el duelo, el seguimiento a las familias y a los cuidadores. Recordemos que no siempre quien cuida es la familia. Entonces, el cuidador entra dentro del régimen de atención al paciente y luego del fallecimiento. Entonces, puede ser neonatal, puede ser durante el embarazo, y pediatría, ¿no? Y ya adolescencia. En la República Dominicana contamos con cuidados paliativos pediátricos. Igual que para los adultos, la intención es aumentar, ¿no? La fuente de educación primero, porque lamentablemente es algo que todavía se desconoce, aunque es una especialidad que tiene más de 50 años. Pero aquí es nueva. Aquí es relativamente nueva. La doctora Gloria Castillo, que es la pionera, empezó paliativos en el Peter en el 1988. O sea que es no tan nueva, pero tan nueva, ¿no? Al faltarnos un plan nacional de cuidados paliativos, porque se puede dar paliativos desde la consulta de atención primaria, en atención a domicilio, que sería lo ideal. Por ejemplo, los médicos familiares en las comunidades atienden los pacientes, ya luego el tercer nivel, entonces que sería el ingreso del paciente paliativo, ya sería para algunos hospitales. Aquí no hay una organización, Roberto, en torno a darle seguimiento a los pacientes de cuidados ya terminados. Una pregunta importante, doctora. Usted ha estado mencionando mucho el cuidador. ¿Cuál es el criterio de elección de un cuidador dependiendo de la patología y la edad del paciente? El cuidador habitualmente es, el mejor cuidador es quien entabla una relación de confianza con el paciente. ¿Por qué? Porque todo paciente que tiene una enfermedad que le afecta su autonomía y su dignidad debe sentirse protegido por quien le rodea. Recordemos que estamos hablando en enfermedades que le impiden al paciente llevar su día a día y que en algunos casos o momentos físicamente el paciente les cambia su físico, dejan de trabajar, ya el paciente, todo el mundo está encima de él y en algunos casos le quitamos hasta la oportunidad de bañarse, de comer solo, de manejar, de ir al supermercado. Entonces, esa afectación personal
de dignidad y de autonomía. Por ejemplo, cuando hay un cuidador activo, dependiente, un paciente dependiente 100%, quien me vaya a bañar, a higienizarme, a darme la comida, tiene que ser alguien en quien yo confíe. Habitualmente son familiares cercanos, en algunos casos, no siempre familiares directos. Yeah. Y lo más importante que nosotros buscamos, más que el conocimiento, porque uno entrena al cuidador, es que tenga empatía, número uno, y que sea de confianza para ese paciente. Hay otro detalle, mire, aunque hablamos de cuidados paliativos, también está la palabra de fin de vida. Y en esas atenciones, le voy a decir lo siguiente: en los hogares dominicanos, y sobre todo en los sectores muy desposeídos, existen 1 o 2 ancianos que, bueno, ya están en finales de la vida, ¿verdad? Entonces, ahí entraría la geriatría. Entonces, ¿cómo se le da el cuidado a ese anciano que tiene 85, 90, 95, que no tiene una enfermedad terminal y que necesita la atención? ¿Cómo encajaría ahí la atención en esos pacientes? Geriatría es inclusive una de las especialidades que más hace paliativos como subespecialidad. Okay. Por lo mismo de aprender a manejar los síntomas y sobre todo las emociones. Porque en algunos casos, ¿qué pasa con el paciente geriátrico? Y es algo que a mí me encanta, ellos quieren mantener su autonomía a toda costa. Sí. El paciente de 92, si siente que puede manejar, ir al supermercado, ir al banco a cambiar el cheque, no, exacto. Entonces es mucho psicoeducación. Y sobre todo, uno de los enfoques mayores en geriatría es la polifarmacia. O sea, el paliativista dirige, como en cierto punto, junto con el geriatra, la cantidad de medicamentos que tome ese paciente. Porque probablemente por algunas enfermedades tome 5, 7, 8, 10 pastillas por día, pero hay algunas enfermedades que priorizamos. Por ejemplo, si el paciente tiene algún riesgo de hacer un evento tromboembólico, por ejemplo, pues el anticoagulante no se quita. Pero si el paciente, aunque tenga 30 años con antihipertensivo, los niveles de hipertensión han estado estables por un tiempo, se suspende o se baja la dosis y se monitorea. Es como igual un seguimiento, sobre todo la comida, el apetito. El anciano habitualmente no quiere comer. No quiere tomar líquidos tampoco. Exacto, no se quiere mover tanto. Y definitivamente cuerpo que no se mueve no va a poder desarrollar masa muscular y eso trae muchísimas complicaciones. Sí. Entonces es como incorporarlo a lo normal y entretenerlo. Bueno, por las generaciones. Vámonos a una pausa, regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo.